A los Efesios, el libro de los Efesios, capítulo número 6. Efesios, capítulo número 6. Vamos a estar en el verso número 4. El tema de esta exposición es un llamado bíblico para nosotros los que somos padres de familia. Ese es el tema de esta mañana. Es un llamado bíblico para los padres, pero no solo para los que somos padres en este momento, sino también para los que en el futuro serán padres. Y también este mensaje, esta exposición es para aquellos que sus hijos aún ya están mayores, aún ya están casados. Este mensaje es también para ellos, para que nosotros juntos podamos averiguar lo que dice la Biblia acerca de cómo ser padres bíblicos y así poder dar el mensaje, el consejo o un mensaje correcto que provenga, especialmente que provenga de la palabra de Dios. Así que vamos a estar entonces hablando acerca del llamado que Dios hace a los padres hacia los hijos. Vamos a leer desde el verso número 1 del capítulo 6 de Efesios hasta el verso número 4. Dice así la palabra de Dios: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Verso 2: Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Verso 4, este va a ser nuestro texto base. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es un texto que nosotros como padres debemos de tener siempre en mente. Este verso, el verso número 4, también es un texto para los futuros padres, y es un texto que es fácil de poder memorizar y poder entender, porque hay un mandamiento negativo, lo que no debemos de hacer nosotros como padres, pero también hay un mandamiento positivo, lo que sí debemos de hacer nosotros como padres. El mandamiento negativo: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. El mandamiento positivo es la segunda parte del texto: sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Así que de eso es lo que vamos a estar hablando esta mañana. Vamos a estar hablando del mandamiento positivo, de lo que sí debemos de hacer nosotros como padres. Es algo sumamente importante que nosotros recordemos la instrucción bíblica de cómo ser padres bíblicos, puesto que la vida de nuestros hijos, para nosotros como padres, son sumamente importantes, son sumamente valiosos. Aunque a veces nosotros traemos enseñanzas que no sean tan bíblicas, porque pensamos nosotros como padres que lo que ocupa de nosotros hacia nuestros hijos es solamente el sustento material, olvidándonos del sustento espiritual. Así que eso es lo que vamos a estar hablando en esta mañana, y tenemos dos objetivos. Dios en su palabra nos da bases bíblicas para ser padres bíblicos. No nos manda a ser padres bíblicos, sino nos da las bases.
Así que el objetivo número uno es que usted pueda conocer la base bíblica, no solamente para ser padres, la base bíblica para ser buenos esposos, la base bíblica para ser buenas esposas, buenos trabajadores, buenos patrones, buenos amos, y también la base bíblica de cómo relacionarnos unos a otros. Y el segundo objetivo es que nosotros podamos recordar cuál es nuestra responsabilidad como padres. No importa si usted ya tiene hijos que se han casado y se han ido de casa. Lo importante es que usted pueda conocer el consejo de Dios para poder impartir a las futuras generaciones qué es lo que dice la palabra de Dios de cómo ser padres bíblicos. Así que vamos a orar, hermanos. Vamos a orar porque es importante que nosotros como padres, es importante que los que van a ser padres en el futuro se acerquen al texto de la palabra de Dios para poder encontrar la luz necesaria, para poder encontrar la sabiduría necesaria, puesto que todos estamos nosotros de acuerdo lo importante y lo valioso que es para nosotros la vida de nuestros hijos. No creo que haya ninguno en este lugar que no considere la vida de sus hijos como algo sumamente importante, como algo sumamente valioso, pero necesitamos entonces acercarnos al texto bíblico para poder encontrar el verdadero consejo de parte de Dios. Así que vamos a orar para que Dios pueda hablarnos en esta mañana y que nosotros podamos retener sus palabras y que también podamos nosotros practicar sus palabras. Vamos a orar. Nuestro Dios, en esta mañana queremos darle las gracias por su palabra, porque su palabra para nosotros es alimento, su palabra para nosotros es luz en medio de la oscuridad. Lo que pedimos nosotros, nuestro Dios, es que podamos reconocer la instrucción bíblica de cómo nosotros debemos de conducirnos con nuestros hijos. Lo que pedimos nosotros, nuestro Dios, es que este evangelio tan poderoso que ha transformado nuestras vidas también pueda afectar las relaciones personales con los que más están cerca de nosotros, que son nuestros hijos. Le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues si hemos nosotros de buscar la forma de ser padres bíblicos, necesitamos fundamentos bíblicos. No podemos nosotros, como dice el texto, criar en disciplina y en amonestación a nuestros seres amados, a nuestros pequeños, cuando nosotros no estamos conociendo o no recordamos la base para ser padres bíblicos. Así que vamos a ver principalmente, número uno, vamos a ver dos fundamentos bíblicos para que nosotros podamos acercarnos a nuestros hijos y podamos nosotros criarlos en disciplina y amonestación en el Señor. Así que vamos a ver en la misma carta de Efesios capítulo número 5, verso número 15. Aquí vamos a encontrar el primer fundamento que nosotros como padres debemos de tener y tomar en cuenta. Recuerde que estos dos principios o estos dos fundamentos no solamente va dirigido a los padres, va dirigido también al rol del esposo, va dirigido también al rol de la esposa, va dirigido pues a las relaciones personales, a las relaciones con los demás. Y el primer fundamento que encontramos en esta sección del capítulo 5, desde el verso 15 hasta el verso 18, el primer fundamento es que seamos llenos del Espíritu Santo.
Ese es el primer fundamento. Así que vamos a leer pues el verso número 15. Dice así la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis. Pablo dice, los días no son buenos. La palabra de Dios dice que los días son malos. Y nosotros que conocemos el Evangelio, o Pablo está escribiendo a un grupo de hermanos que andan en vida nueva, pero todavía están en un mundo caído y en un mundo corrupto. Y Pablo les dice que deben de estar atentos. ¿Qué significa la palabra diligencia? Básicamente, hermanos, el mismo texto nos da la definición, pero de forma contraria. Dice así el verso: mirad pues con diligencia cómo andéis o cómo vives. Es necesario examinar nuestras vidas como padres. Es necesario examinar nuestras vidas como esposos, esposas, trabajadores, etc. Porque los días son malos. Dice el texto: no como necios, sino como sabios. Lo contrario a la palabra diligente es la palabra necio, la palabra no sabio. Verso 16: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, otra vez vemos una definición contraria a lo que es la palabra diligencia. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es pues la voluntad del Señor? Encontramos pues el primer principio para ejercer una buena disciplina y una buena amonestación en el Señor a nuestros hijos. Primer principio, dice así el verso 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Las personas ebrias son contrarias a las personas que están llenas del Espíritu Santo. ¿Por qué el apóstol Pablo pone el ejemplo de una persona ebria para comparar a una persona que está llena del Espíritu Santo? Y nosotros entendemos que cuando Pablo dice que deben de ser llenos del Espíritu Santo, no implica que en un culto empecemos a brincar y empecemos a saltar y empecemos nosotros a hacer algún desorden. Es todo lo contrario. Una persona que es ebria es una persona que está fuera de sí, es una persona que está fuera de control. Lo contraparte es una persona que está controlada, pero está controlada por la palabra de Dios. Es un hombre, es una mujer que está llena de la palabra de Dios, y la palabra de Dios le da dirección a su propia vida. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Los teólogos, hermanos, hablando de este texto, hacen el comentario que en la cultura donde estaban situados estos hermanos, o en su sociedad, en los templos paganos, las personas se inducían el vino y por supuesto se emborrachaban, estaban fuera de control. Lo hacían con un propósito religioso. El propósito religioso era estar fuera de sí para poder tener comunión con sus dioses paganos. Pero Pablo dice todo lo contrario. Ustedes que son cristianos no deben de embriagarse con vino en el cual hay desorden o hay disolución. Antes bien sean llenos de la palabra de Dios. Que sus vidas sean gobernadas principalmente por la palabra de Dios. En nuestros días
Y usted no me va a dejar mentir. En nuestros días, los padres, principalmente los padres no cristianos, los padres que no conocen a Cristo, principalmente buscan métodos muy rápidos para educar a sus hijos. Buscan métodos instantáneos para educar a los hijos. Pero lo que dice la palabra de Dios y el llamado a nosotros como padres, si hemos de criar en disciplina y en amonestación del Señor, principalmente, hermanos, es que un padre cristiano tiene que conocer la palabra de Dios, tiene que llenarse de la palabra de Dios, tiene que ser gobernado por la palabra de Dios, tiene que ser controlado por la palabra de Dios, tiene que tener control de su propia vida primero para poder después ejercer la disciplina y la amonestación hacia sus hijos. Un padre de familia que no es gobernado por la palabra de Dios, un padre de familia que no tiene la dirección de la palabra de Dios, difícilmente podrá criar, difícilmente podrá amonestar, difícilmente podrá instruir a lo que más ama en la vida, que son sus hijos. Primer fundamento entonces, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a poder dar consejo si no conocemos las Escrituras? ¿Acaso el padre cristiano busca en el humanismo la instrucción? ¿Acaso vamos a buscar en la televisión? ¿Acaso vamos a buscar en el internet lo necesario para regresárselo a nuestros hijos? Eso sería un grave error. Lo que Pablo nos dice, si hemos nosotros de relacionarnos con nuestra esposa, si hemos de relacionarnos con nuestros hijos, si hemos de relacionarnos con nuestros compañeros de trabajo, y quisiéramos nosotros reflejar a Cristo en todas las áreas de nuestras vidas, principalmente, debemos de estar llenos de su palabra. Acompáñenme a buscar Colosenses 3:16, por favor. Colosenses capítulo número 3, verso 16. Encontramos la definición de un hombre que está lleno del Espíritu Santo. Como decíamos, no tiene nada que ver con alborotos, no tiene nada que ver con sueños, con visiones, no tiene nada que ver con estar brincando en los cultos. Lo que tiene que ver es que seamos controlados por la palabra de Dios. Colosenses 3, verso número 16. Estamos viendo el primer fundamento antes de iniciar. Siempre es importante el fundamento bíblico. Dice el verso 16, la palabra de Cristo more, o sea, la palabra de Cristo habite. La palabra de Cristo more en abundancia. La abundancia es lo contrario a la escasez. La palabra de Cristo, la palabra escrita, esta palabra que nosotros tenemos en nuestra casa, debe de habitar en el padre de familia, no con escasez, sino con grande abundancia. Y uno dice, ¿pero para qué? Verso 16, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Primer fundamento, entonces, si queremos ser padres bíblicos, necesitamos estar cerca de la Escritura. Segundo fundamento, lo encontramos Efesios capítulo 5, verso número 21. Es el segundo fundamento. Si hemos nosotros de aspirar a ser buenos padres, o si ya somos padres, o si ya tenemos hijos grandes que están casados, pero tenemos
nietos, tenemos nietas que se están preparando para un día ser padres, para un día ser madres. ¿Cómo vamos a dar un buen consejo si no estamos cerca de la palabra de Dios? Segundo fundamento bíblico es someternos al orden que Dios ha establecido. El padre de familia tiene un rol en el hogar. La esposa, la madre tiene un rol en el hogar. Los hijos tienen un rol en el hogar. Cristo en su iglesia tiene un rol en su iglesia. Dice el verso número 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y después el apóstol Pablo distribuye los roles que tiene el esposo en el hogar, la esposa, los hijos, los cristianos dentro de la comunidad, pero también el rol que tienen los cristianos dentro de la propia iglesia. Así que, hermanos, la palabra someter significa ponerse debajo de. ¿Debajo de qué? La palabra someterse, que nos dice el verso 21, significa ponerse debajo del orden establecido por Dios, y tiene que ser con temor. Simplemente porque Dios así lo ha establecido, y nosotros con temor debemos de respetar ese orden. Cuando los roles en el hogar se invierten, no debemos nosotros de esperar buenos resultados. Cuando en el hogar, cuando en nuestras casas, cada uno toma su función, hay buena armonía. Así que debemos respetar los roles que Dios ha establecido, no solamente en la iglesia, sino también en el hogar y también en nuestras comunidades. Así que, hermanos, estos dos fundamentos no solamente aplican al padre de familia, aplican también cómo ser esposo, cómo ser esposa, cómo ser hijos, buenos trabajadores y buenos patrones. Así que encontramos pues en esta carta dos fundamentos para la vida práctica. Dos fundamentos para la vida práctica. Es importante, hermanos, antes de llegar al verso número 4, es importante recordar y tener un sentido general de la carta por una razón. El apóstol Pablo está en una cárcel. Él está escribiendo desde una cárcel a la iglesia que está en la ciudad de Éfeso. La mitad de la carta del apóstol Pablo es doctrina bíblica. La segunda parte de la carta del apóstol Pablo es cómo llevar a cabo en la vida práctica esa doctrina. El padre de familia, el esposo, la esposa, necesita primero conocer el fundamento, conocer la verdad bíblica, para después practicar su vida cotidiana, pero bajo la sombra de una verdad bíblica. Por eso es importante que nosotros como padres nos acerquemos cada día más a la palabra de Dios. Vamos a ver entonces, para ir iniciando con la exposición, después de esta introducción, vamos a ver entonces, hermanos, cómo era el contexto de los padres cristianos a los que el apóstol Pablo les está dando este consejo. Principalmente vamos a ver la característica de la sociedad en el ámbito religioso, la característica de la sociedad en el ámbito educativo, en el entretenimiento y en lo económico. Lo que vamos a ver es que básicamente es prácticamente lo mismo que nosotros estamos acostumbrados. Es verdad, era otra cultura, pero hermano, el corazón del hombre sigue siendo el mismo, un corazón alejado de Dios, un corazón que vive en oscuridad, un corazón que vive bajo
la esclavitud del pecado. Vamos a buscar Hechos capítulo número 19, por favor. El libro de los Hechos, capítulo 19, nos narra el nacimiento de la iglesia en esta ciudad. Pero lo que quiero resaltar en esta historia del texto bíblico, hermanos, es que la predicación del Evangelio, la predicación del apóstol Pablo, trajo dos resultados. Un resultado fue un rechazo rotundo al Evangelio de Jesucristo, pero también hubo fruto. Y lo que hace el apóstol Pablo es apartar a los discípulos y darles enseñanza, darles instrucción. Pero lo que quiero resaltar en esta parte de la Escritura es el verso 17. Verso número 17, verso 18 y verso número 19. Lo que queremos resaltar que la sociedad de aquella época era una sociedad pagana, era una sociedad que tenía múltiples dioses, era una sociedad que estaba en una inmoralidad sumamente elevada, era una ciudad donde había puertos, y eso se traduce como era una sociedad que tenía buena economía. Había teatros, había gimnasios, había grandes bibliotecas, había grandes auditorios, al igual que nuestra época. Dice el verso 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como a griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, y escuche con atención esta palabra, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Es algo extraordinario. 50,000 piezas de plata, producto de la vieja vida antigua o de la antigua vida. Lo que quiero resaltar, hermanos, es que en medio de una sociedad altamente corrupta, es verdad, había progreso, es verdad, había conocimiento, es verdad, había entretenimiento, al igual que nuestra época. Pero en medio de esa sociedad oscura, el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo alumbra en aquella sociedad. Tanto que los hombres vienen confesando sus pecados y hay fruto. Lo que quiero resaltar, hermanos, es que es necesario primeramente que el padre de familia haya sido transformado por el glorioso evangelio para poder tener frutos en su casa. Es necesario el nuevo nacimiento para poder después dar fruto con los seres que más amamos, y los seres que más amamos son nuestros hijos. Porque el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo trae cambios internos que se reflejan en lo externo. El poder de Dios que ha sido aplicado a nuestras vidas no puede detenerse solamente en lo que yo pienso o en lo que yo creo. Es tan poderoso el evangelio de nuestro Señor Jesucristo que nos hace andar en vida nueva. Así es el glorioso evangelio
de nuestro Señor Jesucristo no solamente cambia nuestra manera de pensar, sino que también cambia nuestra manera de tratar a nuestros hijos, de tratar a nuestra esposa, de ser buenos trabajadores, de ser buenos patrones, etcétera, etcétera. Y la sociedad de aquella época, impresionada por los cambios que un mensaje de un hombre que había sido crucificado, que decía haber sido el rey del universo, pero ahora había sido levantado de entre los muertos, ese mensaje estaba transformando la sociedad de aquella época. Pero lo más importante es que las esposas estaban viendo los cambios en los hombres, y los hombres estaban viendo los cambios en las mujeres, y los hijos estaban viendo los cambios en los padres, gracias al evangelio verdadero que esos hombres habían escuchado a través de la boca del apóstol Pablo. Y Pablo les recuerda en Efesios 4, Efesios capítulo 4, verso 17, les recuerda a esos padres de familia y les hace una advertencia de no regresar al pasado. Efesios 4, verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Encontramos la característica de las personas de aquella sociedad que no conocían a Cristo. Principalmente viven en la vanidad de su propio entendimiento, de su mente. Verso 18, tienen el entendimiento obscurecido o entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con toda avidez toda clase de impureza. Y el verso 20, Pablo les exhorta, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y vístanse del nuevo hombre, que es creado según el evangelio, que es verdad. Pablo les recuerda la vida triste que eran en el pasado. Y Pablo les dice, en otras palabras, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, si ustedes conocen al verdadero Cristo, ese Cristo que transforma lo interior y también permite reflejar esa transformación interna, Pablo les dice que ese fruto tiene que reflejarse no tanto en la iglesia, no tanto en la comunidad interna. Ese fruto tiene que reflejarse en nuestra intimidad, o sea, con nuestros hijos, con nuestra esposa, en nuestro trabajo. Es extraordinario la exhortación que hace el apóstol Pablo. Y podemos nosotros darnos cuenta cómo era la vida de esos cristianos en el pasado y cómo era la vida de esa sociedad. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con los que les ha amado, les ha dado vida y les ha dado gracia, y ellos ahora son salvos solo por gracia. Ahora, hermanos, ahora los padres de familia tienen a un rey distinto. Ahora esos hombres, esas mujeres que antes vivían en esclavitud, que antes amaban el pecado, que eran enemigos de Dios, ahora tienen a Cristo como Rey y como Señor. Y por eso sus vidas han de ser afectadas en lo cotidiano.
lo que usted cree. Y si lo que usted cree es verdad, verdad que proviene de la palabra de Dios, es imposible que no afecte su vida cotidiana, su vida diaria. Porque Cristo es el sacerdote, Cristo es el Cordero que ha quitado el pecado. Y la pregunta es, ¿cómo estamos viendo nosotros a Cristo y cómo nos miramos hoy en nuestra actualidad? Hermanos, ellos son nuevas personas, ellos tienen nueva identidad, ellos son esposos diferentes, esposas diferentes, hijos diferentes, trabajadores diferentes. En otras palabras, pueden reflejar una nueva identidad en la vida cotidiana. Los paganos en esa época tenían otra identidad. ¿Y qué es lo que reflejaban en el hogar? Pleitos, fornicación, engaño, golpes, robo, extorsión y todo lo que más nosotros ya sabemos. Así que vamos, pues, después de haber visto este panorama general, ahora sí vamos a buscar nuestro texto base, Efesios 6, verso número 4, cómo debo criar a mis hijos y algunos consejos prácticos. Y vosotros, padres, después de haber visto el contexto de esos vosotros padres, y vosotros padres que conocen el Evangelio de Jesucristo, y vosotros padres que han sido rescatados desde las tinieblas y pasados a la luz, y vosotros padres, le está hablando a padres que conocen a Cristo, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. La responsabilidad de nosotros como padres, por supuesto que es importante proveerles del alimento, proveerles de un hogar, proveerles de una educación, proveerles, por supuesto, esa es nuestra responsabilidad. Pero también no debemos de descuidar lo que significa la palabra criadlos o crianza. ¿Qué significa pues esta palabra crianza? Significa, hermanos, principalmente brindarles instrucción, pero también brindarles entrenamiento. Criadlos. Vosotros hombres, vosotras mujeres que conocen al Cristo Redentor, el llamado de ustedes es darles instrucción, pero no instrucción de la sabiduría humana. No van a ir a la biblioteca a leer algún libro de algún hombre importante de la sociedad. No van a ir a la televisión. Lo que ustedes padres, si conocen a Cristo como Señor, han de ir a la Escritura, para que de la Escritura ustedes puedan informarse cuál es la verdadera instrucción y cuál es la verdadera educación. Y por supuesto deben de tener también la capacidad de entrenar a nuestros hijos, porque cometemos el error en ocasiones de puro darles instrucción en la mañana, en la tarde, en la noche, pero lo que se nos olvida es que la instrucción va junto, pegado con el entrenamiento. No podemos separar la instrucción sin el cómo, el entrenamiento. Criarlos significa formarlos, darles forma. Que no crezcan nuestros hijos siendo educados por el humanismo, por la televisión, sino por la palabra de Dios. Significa guiarlos en un mundo perverso,
Recuerde que no son de nosotros nuestros hijos, son almas que nos han dado para que nosotros podamos instruirles y entrenarles. ¿Con qué propósito, pues? Pablo dice, y vosotros padres, criad a vuestros hijos, pero con un propósito. No solo el propósito de que aprendan a defenderse en este mundo. No solamente el propósito para que aprendan a vivir en este mundo, sino con un propósito eterno. Nos dan almas en nuestros hogares para propósitos eternos. Y en ocasiones gastamos todas nuestras fuerzas, en ocasiones gastamos toda nuestra energía, gastamos todo nuestro dinero para lo terrenal, pero se nos olvida que somos llamados a indicarles el camino verdadero de la salvación que está solo en Cristo, solo por la fe y solo por la gracia. Así que ¿cuánto tiempo invertimos en hacerlo? Esa es una muy buena pregunta. Sabemos que nuestros hijos son valiosos. ¿Cuánto tiempo invertimos? Es necesario pues que el hombre, es necesario que la mujer pueda desprenderse un poco de su propio vanidad, de su propio orgullo, para poder darle el tiempo de calidad a nuestros hijos. Así es el amor es entregarse en alma y cuerpo. El amor es dar, es proveer el bienestar del otro, incluso sin esperar nada a cambio. Pablo sabe la importancia. Vosotros padres, criadlos. Y Pablo sabe la importancia y agrega dos palabras, la disciplina y la amonestación. La Escritura no nos deja sin armas. La Escritura nos dice el cómo. Si hemos nosotros de criar a nuestros hijos, tiene que haber disciplina y tiene que haber amonestación. La disciplina es algo positivo. La disciplina tiene que ver algo de beneficio para nuestros hijos, que es la disciplina. No tiene nada que ver con violencia en el hogar. No tiene nada que ver con golpes en el hogar. ¿Cómo es el padre de familia? Es un hombre que está controlado por el Espíritu Santo. Es un hombre que se somete a la palabra, se somete al rol que Dios ha establecido. ¿Cómo creen que va a golpear a sus hijos? ¿Cómo creen que va a haber violencia en el hogar? La violencia es de parte de los ebrios que no tienen control. La disciplina implica formar. También implica corregir a nuestros hijos a temprana edad. La disciplina implica educar a los hijos, pero en base a la Escritura, en base a la palabra de Dios, para que ellos puedan reflejar el carácter de Dios en sus vidas. Hermanos, principalmente la disciplina tiene que ver con las acciones de nuestros hijos. Vamos a buscar Hebreos de forma breve. Hebreos capítulo número 12. La disciplina siempre es provechosa. Hebreos número 12. Aunque no vamos a explicar el contexto, pero el solo hecho de leer el verso número 9, por otra parte, Hebreos 12:9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y que hacían los hijos, los veneraban. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor, hablando de la disciplina, al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía,
pero este, o sea Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. La disciplina en el hogar es provechosa. El cómo darla implica, hermanos, que nosotros estemos llenos de la palabra de Dios y estemos tomando nuestro rol en nuestra casa que nos corresponde. Pablo agrega otra palabra en disciplina y amonestación. La amonestación va dirigida especialmente a la conciencia. La amonestación del Padre al Hijo va dirigida especialmente a su alma. En otras palabras, le amonesta cuando hace lo correcto y cuando no hace lo correcto. La amonestación pues son darles advertencias dirigidas a lo interior en base a la palabra de Dios. La amonestación es darle aliento a nuestros hijos, es darle ánimo, es exhortarlos, es mostrarles lo bueno, mostrarles lo que es malo. Pero ahora va algo muy interesante que vemos en Romanos 15:14. ¿Cómo vamos nosotros a ejercer disciplina? ¿Cómo vamos a ejercer nosotros amonestación a nuestros hijos? Debemos de tener ciertas cualidades como padres. Romanos 15:14. Y cuando estoy hablando, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, hermanos, rápidamente me digo: oh Señor, ayúdame porque necesito mucho de ti para ser el padre bíblico que mis hijos necesitan. Verso 14, Romanos 15, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. ¿Cómo vamos a ejercer la disciplina y la amonestación a los seres que más amamos? El padre de familia tiene que ser un hombre lleno de bondad. Si no, no sirve. La disciplina, la amonestación, si no va incluida la bondad, no sirve. Agrega otra palabra, el libro de Romanos: llenos de todo conocimiento. Son los principios que estamos viendo. Un padre de familia que no se acerca al consejo de Dios, una mujer que es madre de familia que no se acerca al consejo de la Escritura, ¿de dónde pues va a sacar consejo para sus seres amados? ¿Será acaso de una revista de moda? ¿Será acaso de un programa de algún psicólogo? Tenemos que regresar a las Escrituras para encontrar el consejo y el conocimiento. Y termina Pablo: de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Y tenemos muchos ejemplos de amonestación en la Biblia, hermanos, pero solamente recordamos el carácter, la actitud en Hechos 20:31, como el apóstol Pablo les dice a los pastores de aquella ciudad, porque el apóstol está a punto de despedirse de ellos, y Pablo les dice en Hechos 20, verso 31, les dice que los ha amonestado, pero con lágrimas. La actitud del apóstol Pablo es sorprendente. La actitud de nosotros como padres también debe de ser sorprendente, debe de ser con amor, debe de ser llenos de bondad. La amonestación, si la falta de bondad, la falta de amor, de nada es provechoso.
Finalmente, hermanos, ¿cuál es la diferencia entre los padres cristianos de aquella ciudad y los padres paganos? Pablo dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa es la gran diferencia del hogar. La gran diferencia que marca los hogares de un grupo y del otro es Cristo como Señor. Esa es la gran diferencia. Así que, hermanos, la tarea más grande de nosotros como padres es que nuestros hijos conozcan la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestros hijos conozcan el camino correcto que lleva no a la perdición, sino que lleva a la vida eterna. Ahí está nuestro trabajo. Es verdad, necesitamos trabajar, por supuesto, es bueno, es bíblico. Necesitamos proveer, por supuesto, es bíblico. Pero que no se nos olvide que lo más importante es que nuestros hijos conozcan a Cristo como Señor y Salvador. Y que un día en la eternidad nos veamos en el cielo junto con nuestros hijos. Se puede perder el mundo entero, se puede caer el mundo entero, pero que no se caiga la vida de nuestros hijos. Debemos de gastar nuestras fuerzas en interceder a Dios por ellos, que conozcan a Cristo. En alguna ocasión leía un consejo de Carlos Spurgeon, decía que las últimas palabras de un padre, de una madre de familia, aún en su lecho de muerte, es: Señor, salva a mis hijos. Y para finalizar, vamos a ver consejos prácticos. Si gustan ir buscando Deuteronomio capítulo número 6. Es Moisés que está hablando a la nación porque van a entrar a la tierra prometida. Deuteronomio, vamos ahí ya finalizando. Deuteronomio, quisiera leerles todo el capítulo, pero se los dejo para que ustedes lo lean en su casa. Especialmente, hermanos, va dirigida a los responsables de los hogares israelitas, a los padres. Los padres no solamente deben de conocer la ley de Dios, sino que también deben de transmitir la ley de Dios. Qué gran responsabilidad es ser un padre bíblico. Solo vamos a leer ciertas partes de este gran capítulo en Deuteronomio 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová, principalmente le está hablando a los padres, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Padre de familia, dice Moisés, sé responsable. Padre de familia, debes de temer a Jehová tu Dios, que te sacó con brazo poderoso de la esclavitud de la tierra de Egipto. Aunque esta era la segunda generación a la que Moisés estaba hablando. Pero dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Padre de familia, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, no solo los domingos, todos los días de tu vida, transmite el conocimiento de parte de Dios. Es más valioso que el oro, es más valioso que la mejor educación,
Es la mejor herencia transmitir el conocimiento correcto de la palabra de Dios, para que tus días sean prolongados. Verso 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, Padre, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, o sea, de las palabras, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantares, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. En otras palabras, la responsabilidad de los padres israelitas era transmitir de generación a generación la verdad acerca de Jehová como Redentor. Algunos consejos prácticos. Número 1, para ir finalizando. La crianza debe ser principalmente en el hogar y por los padres. Consejo número 1, ¿quieres casarte? ¿Quieres tener hijos? ¿O ya tienes hijos? ¿O quieres dar un consejo si ya eres abuela? Si ya eres abuelo. La crianza, el verso 4 de Efesios, está dirigida principalmente al hogar y para que los padres hagan su trabajo. La primera influencia es de los padres y no de los abuelos. La instrucción de un padre cristiano es su responsabilidad, no es responsabilidad de mi vecino, no es responsabilidad de la televisión, no es responsabilidad de la universidad o de la primaria. Es responsabilidad del hogar, hombre, mujer, hijos. Entonces, debemos nosotros fajar nuestro cinto y decir, yo quiero ser un padre responsable ante Dios. Yo quiero ser una madre responsable ante Dios. No voy a darle la instrucción y la educación a otras personas, porque es un llamado de Dios bien directo. Segundo consejo, padre de familia, considérate como un sacerdote del hogar. En otras palabras, considérate como uno que representa a Dios ante el hogar o ante tus hijos. Somos responsables delante de Dios. Tercer consejo, como padre de familia, debes de estar atento a las enseñanzas de la iglesia y aplicar la enseñanza o complementarla en el hogar. Nuestros hijos van a recibir instrucción de la televisión, de la escuela, de los amigos, del internet, y como padre de familia debemos de sacar la escritura y ponerla enfrente de todos esos argumentos para derribarlos con la verdad. La palabra de Dios será luz a la vida de nuestros hijos. ¿Cómo no hacerlo? Ahora va el cómo no hacerlo. Consejo 4, no debemos de hacerlo de forma mecánica. No debemos de hacerla de forma religiosa. Es lo que más odian nuestros hijos, que seamos simuladores o que seamos hipócritas. La falta de amor, hermanos, en la instrucción, de nada sirve la instrucción. Debemos nosotros, hermanos, de recordar que nuestros hijos no son una máquina, son almas que Dios ha creado.
Quinta instrucción: no debemos nosotros hacerlo de forma represiva o negativa. O sea, hermano, no debemos de ser nosotros religiosos miserables. No debemos de transmitir que el cristianismo es solo provisión, es solo represión. En otras palabras, si somos hombres cristianos, no debemos de ser duros o severos con nuestros hijos. No debemos de ser duros o severos con nuestros hijos, principalmente porque nuestro Padre Celestial no es duro y no es severo con nosotros. Así que nosotros no debemos de ser severos con nuestros hijos. Sexta instrucción, y esto también es muy importante: no convierta a sus hijos en simuladores o en hipócritas. No convierta a sus hijos. No cultive una falsa piedad. Todo tiene que ser a su nivel y conforme a la voluntad de Dios. No trate de quedar bien con los demás y quedar mal con sus hijos. Si el hijo ocupa y nosotros estamos haciendo algo que no es debido a muerte, por supuesto, permíteme, voy a escuchar a mi hijo y voy a escuchar a mi hija, porque para mí son valiosos. Séptima instrucción o séptimo consejo, para ir finalizando: no force a tomar una decisión por Cristo a su hijo. Eso sería ignorar el Evangelio. No lo force a tomar una decisión. No lo presione. Explíquele el Evangelio de forma sencilla y de acuerdo a su edad. Pero lo importante es que lo explique. Último consejo. Y este es un principio que puede derribar muchas cosas si no lo estamos llevando a cabo. Octavo consejo: padre de familia, dé ejemplo en su hogar de que usted sigue a Cristo y se somete a Cristo. En otras palabras, como hombres debemos demostrar los frutos en nuestra casa. ¿De qué sirve mostrar los frutos en lo público? Necesitamos mostrar los frutos en la intimidad, en nuestros hogares. El amor, la paciencia, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, son frutos del Espíritu Santo. Noveno consejo: dirija las conversaciones de lo general a lo espiritual o a lo del cristianismo. Nuestros niños van a escuchar todo tipo de temas fuera del hogar. Ellos necesitan saber lo que dice la Biblia acerca de esos temas. Por ejemplo, la evolución, el humanismo, etc. Décimo consejo, y con esto terminamos, y creo que es uno de los más importantes. Regresamos a Deuteronomio capítulo 6, verso número 20. Último consejo para finalizar. Nuestros niños, hermanos, tarde o temprano nos van a preguntar: papá, mamá, ¿por qué vamos a la iglesia? Papá, mamá, ¿por qué lees la Biblia? Papá, mamá, ¿por qué no hay gritos en el hogar? Papá y mamá, ¿por qué no hay violencia en nuestro hogar? Papá y mamá, ¿por qué mi papá llega siempre a casa? Papá y mamá, ¿por qué aquí no hay alcohol? Papá, mamá, aquí, ¿por qué no hay otras sustancias? Papá, mamá, ¿por qué nuestro hogar es diferente al hogar de mi compañera? Los niños tarde o temprano van a preguntar a ustedes o a nosotros esto o aquello.
respuestas incorrectas que nunca deben de salir de nuestra boca es que, hijo, solo somos diferentes. Incorrecto. O porque preferimos no hacerlo. Es cosa incorrecta. La respuesta correcta la encontramos en Deuteronomio 6, verso número 20. Bueno, vamos a leerlo desde el verso 15. Son exhortaciones a la obediencia, porque es Deuteronomio 6:15, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Está hablando de la tierra prometida. No tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masa. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y posees a la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que arroje a tus enemigos delante de ti, como Jehová te ha dicho. Como Jehová ha dicho. Verso 20, hermanos. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales, preste atención, es Jehová quien hace. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obras todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. La respuesta correcta a nuestros hijos: papá, mamá, ¿por qué usted no toma cerveza? Papá y mamá, ¿por qué no hay gritos en mi casa? Papá y mamá, ¿por qué usted lee la Biblia? Papá y mamá, ¿por qué usted trata bien a mi mamá o viceversa? Papá y mamá, ¿por qué vamos los domingos a la iglesia? Papá y mamá, ¿por qué somos diferentes? Respuestas correctas, todo a su nivel. En el interior debemos de decirle a nuestros hijos: hijos o hijas, en verdad todos somos iguales, no somos mejor que ellos, todos hemos nacido en pecado, todos tenemos una naturaleza que nos inclina a hacer lo malo. En el pasado éramos esclavos, pero conocimos al Dios verdadero. Ese es el mensaje que debemos de transmitir a nuestros hijos. No andarles contando cuentos de princesitas o de hadas. En el pasado nosotros como padres debemos de ser con nuestros hijos sinceros. Hacíamos lo incorrecto, pero Dios en su gracia, en su misericordia, nos ha perdonado y nos ha transformado. La diferencia, mis hermanos, que debemos de transmitir a nuestros hijos es que nosotros estábamos equivocados, pero que Dios envió a su Hijo unigénito y murió en una cruz y cargó nuestras culpas, cargó nuestras maldades. Y nuestros hijos se pondrán tristes porque el Señor Jesucristo lo mataron en una cruz.
Pero nuestra enseñanza tiene que continuar. Pero Cristo resucitó al tercer día. Él venció a la muerte. Él es el verdadero héroe. Él es el poderoso, el único. Esa es la enseñanza que debemos de transmitir a nuestros pequeños de acuerdo a su edad. Y que ellos necesitarán de Cristo también. Seamos sencillos en nuestra transmisión de la verdad de acuerdo a su edad, pero no dejemos de transmitir la verdad. Último consejo: en nuestra casa debemos de orar por los alimentos, para que nuestros hijos sepan que lo que comemos todos los días no depende de nosotros, sino que depende de nuestro Dios como creador. Debemos de leer la Biblia con ellos. Debemos de orar con ellos. Finalmente, que ellos vean a Cristo, no como lo mejor que tenemos, sino como lo único que tenemos. Que ellos vean a Cristo como lo mejor que nos ha pasado. Que ellos vean a Cristo como algo sumamente poderoso y deseable. Nuestro Dios, nosotros como padres, al leer tu palabra nos damos cuenta que no somos padres perfectos, pero te queremos pedir en esta hora que nos ayude, que nos perdone nuestros pecados, porque en ocasiones fallamos como padres. Lo que nosotros deseamos es que nosotros podamos acercarnos a tu verdad para después transmitir a nuestros hijos la verdad. Lo que más deseamos nosotros como padres es que nuestros hijos conozcan a Cristo y su obra. Nosotros como padres deseamos la salvación de nuestros hijos. Y en esta hora oramos por ellos. No solamente oramos por nosotros, para que usted nos capacite para ser padres en el futuro, o para ser mejores padres en el presente. Oramos en esta hora para que usted tenga misericordia de nuestros hijos y que en su plan divino y que su gracia los alcance a su tiempo. Gracias porque nos los presta y porque son una felicidad de nuestras vidas. Nosotros queremos ser más responsables en Cristo Jesús. Amén.